gracias, Señor, por todas las familias, Señor, aquí reunidas, Padre. Bendícelas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Que tu amor, Señor, sea derramado, Señor, en cada uno de ellos, Señor. En cada padre de familia, en cada madre de familia, Señor. Te pido que tu amor infinito sea derramado en cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté hoy en este momento, Señor, en medio, Señor, de esta reunión, Señor. Yo te doy gracias, Señor, también por los niños que están acompañándonos hoy en esta tarde, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú les traigas paz, Señor, que tú les traigas sabiduría, Señor, a sus vidas, y que tú, Señor, de hoy en adelante seas su refugio, que tú seas su roca, Señor, en ellos, Padre. Toca su corazoncito, Señor, toca sus mentes de ellos y permite que ellos te puedan conocer el gran amor infinito que tú tienes, Señor, para con ellos y para con todos nosotros, Padre. Señor, sabemos que no te vemos, pero te podemos sentir tu Santo Espíritu, Señor. Y cuando hablamos de ti, Señor, Dios, hablamos también del amor infinito de tu Hijo Jesucristo que tuvo hacia nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí representando una familia. Te doy gracias, Señor, también por los que próximamente van a ver este video, los que se vayan a conectar, Señor. Que tú bendigas sus hogares, que tú bendigas su familia, Señor. Que tú bendigas sus trabajos, Padre. Y que tú estés en medio de ellos en cada momento, Señor, en cada situación. Que tú estés ahí presente, Padre. Que ellos vean, que se puedan fortalecer en ti, Padre, porque sabemos que no estamos solos, que si mantenemos la esperanza es por ti, Señor, y es para ti, Padre, y sabemos que todo lo podemos en ti, Señor, todo lo podemos en ti. Gracias, Padre, y que todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, se vaya en este momento, Señor. Gracias, Padre. Vamos a empezar con esta palabra el día de hoy. Miren, hay una palabra en Mateo 19:14. Dice que estaban los discípulos y Jesús, ¿verdad? En una reunión ahí con muchas personas. Entonces aquí dice la palabra, miren cómo dice. En el versículo 13, si nos damos del versículo 13, en Mateo 19 dice, entonces les fueron presentados, ¿qué dice ahí? Unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. O sea, llegaron unos niños ahí, se los llevaron, se los presentaron a Jesús para que Jesús orase por ellos y le impusieran las manos a los niños como una muestra, porque en ese entonces dice la palabra de Dios que en ese día, en la noche de la expiación, los niños eran llevados hacia los ancianos para que los niños fueran bendecidos por la gente grande, por los ancianos. En este caso se los presentaron a Jesús, pero los discípulos al ver esa acción, ellos reprendieron la acción de las personas que llevaban a los niños. Y entonces en el versículo 14 vemos que Jesús les responde, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y dijo Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús decía eso? Porque el reino de ustedes es el reino de los cielos, de ustedes como niños es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere estar siempre en sus vidas. Y entonces dice que después en el versículo 15 que Jesús impuso sus manos, dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Obviamente que al imponer Jesús las manos sobre los niños que estaban ahí, oró por ellos.
¿Y para qué oró por ellos? Pues para que ellos fueran bendecidos todos los días de su vida, ¿verdad? Y luego dice, vemos por ejemplo en el Salmo 127:3, ahí vemos, fíjense, ahí más que nada, este mensaje en el Salmo 127:3 es más que nada es un mensaje para nosotros. Dice aquí, he aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, ¿de quién? Los niños son herencia de nosotros, ¿verdad? Así como nosotros somos herencia de Dios, también los niños son herencia así como para nosotros, ¿verdad? Y son palabras, pues muy, si las vemos así nada más y leemos, pues a lo mejor no nos parecen tan interesantes, pero cuando ya vemos la profundidad de esta palabra, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. O sea que los hijos cuando vienen del vientre son cosa de estima, es algo muy importante, y por eso los niños deben de ser bendecidos, ¿verdad? Y miren, aquí vemos en Salmo 127:4, fíjense, vemos una característica de cómo son los niños, ¿verdad? El salmista hace una analogía o hace una comparación, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Saben qué es una saeta? ¿No? Una saeta es una flecha. Es una flecha. Pongan un poquito de atención. Pongan un poquito de atención, ahorita ya se van a ir. Una saeta es una flecha, y miren cómo dice aquí el Salmo 127:4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, es algo tan importante. Dice la palabra de Dios, bueno, para empezar, una saeta es una flecha, ¿verdad? Y antes los guerreros, ellos mismos fabricaban las flechas, o había artesanos, eran cosas artesanales las flechas. ¿Y qué tenían que tener estas flechas? Tenían que tener ciertas características. Así son los niños, son como saetas para nosotros. ¿Cómo debe de ser? Bueno, una flecha, ¿cómo es? Una flecha debe de moldearse y formarse con cuidado. Entonces, así somos los hijos, o sea, son los hijos. Tenemos que moldearlos y aparte tenemos que formarlos con mucho cuidado. Y luego también una flecha, dice, debe ser guardada. A una flecha debe ser guiada con habilidad y con fuerza. Entonces hace también esa comparación con los hijos. Así son los hijos también. Deben de ser guiados y deben de ser guiados con habilidad, pero deben de ser también guiados con fuerza, ¿verdad? Así deben de ser también ustedes. Como una flecha, deben de ser guiados por sus padres, ¿verdad? Deben de recibir cuidado o no volarán en línea recta. Una flecha, si no se hace con cuidado, entonces va a volar chueca para un lado y para otro. Así también son los hijos. Entonces deben de recibir ese cuidado para que vuelen en línea recta. O sea, deben de tener un objetivo siempre los hijos. Debemos de formarnos un objetivo con los hijos. ¿Qué más podemos ver de una flecha? Dice que deben de ser dirigidos y orientados, ¿verdad? Y no deben de ser dirigidos nada más así, sin ton ni son. O sea, los niños no se deben de dirigir ellos solos, sino que deben de ser dirigidos y orientados. Así también es una flecha tiene un objetivo, hacia donde quiere el arquero que vaya, ahí es donde quiere apuntar la flecha. Así son los hijos también, como saetas en nuestras manos. ¿Qué dice? En algunos casos son lanzados solo una vez, ¿sí? Los hijos en algunos, así es una flecha es lanzada una sola vez y da en el blanco. Así son los hijos, cuando queremos forjarles un objetivo, cuando queremos forjarle una meta, entonces así debemos guiar a los hijos, ¿verdad? Y son una extensión de la fuerza y los logros del guerrero. Entonces los hijos deben de ser
una extensión de la fuerza y los logros también de nosotros, ¿verdad? Así es una flecha también, así son los hijos. Y vaya, qué cosa tan sabia decía aquí en este momento el salmista, ¿verdad? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos. O sea, ellos ahorita están en nuestras manos, así podemos moldearlos, podemos dirigirlos con metas, ¿verdad? Tienen un potencial, el potencial que tienen al final de cuentas tiene que ser o para mal o para bien, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde vas a aventar para dónde vas a direccionar esa saeta, esa flecha? ¿Para dónde vas a direccionar a tu hijo, a tu hija? ¿Verdad? Entonces, esa flecha es hecha por un artesano, ¿verdad? Con un objetivo. Así son los hijos. Debemos ser artesanos. Así como Dios nos moldea nuestro carácter y nos moldea en nuestras situaciones, así nosotros también podemos moldear a nuestros hijos. Ya los más grandes, pues bueno, ya agarraron ellos su camino, pero de aquí en adelante, los que tienen hijos chicos, bueno, esta es la lección para el día de hoy, ¿verdad? Tienen que direccionarlos. Y por último dice en Proverbios 1, 8, 9, fíjense lo que dice aquí, Proverbios 8, 1, 9. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. O sea, quiere decir aquí en Proverbios, en el libro de Proverbios, es un libro que nos da consejos, nos da sabiduría, ¿verdad? Y aquí en ¿tú ya sabes leer, Mía? Más o menos. El 8. Proverbios 1, 8 al 9. Proverbios 1, versículo 8. ¿Sí puedes leer eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabes leer? A ver. Acércate para que alcances a leer. Ayúdame a ti. Tú, Tadeo, ¿tú puedes leerlo? A ver, en voz alta y fuerte. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué les quiere decir aquí este versículo? Fíjense, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir que ustedes deben de hacerle caso a las instrucciones que su papá les da, ¿sí? La instrucción de tu padre, o sea, oye, dice, oye, o sea, pon atención a lo que tu papá te está diciendo, ¿verdad? Pon atención a lo que papá está diciendo. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando dice no desprecies la dirección de tu madre, quiere decir que le hagas caso, que no la juzgues como si fuera loquita lo que te está diciendo tu mamá, sino que le hagas caso, que le hagan caso a su papá y que le hagan caso a su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que hacer caso a un papá o a una mamá? Para ser buenas niñas. Porque su papá, sí, porque su papá o su mamá siempre quieren que lo mejor para ustedes, quieren lo mejor para ustedes, ¿cierto? Entonces, este versículo de la Biblia, de la guía de Dios para nuestras vidas, les dice eso, que les hagan caso a sus papás y a su mamá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que les vaya bien, son instrucciones, son recomendaciones, ¿verdad? ¿Alguien tiene que decir algo acerca de su papá o de su mamá? ¿No? Tenemos que hacer buenas con nuestros papás. Tienen que hacerles caso, sí. Y miren, lo que Dios quiere es que ustedes vivan una vida, que tengan una vida de gozo, feliz, y Dios los quiere bendecir, que nunca les haga falta nada, ¿verdad? Y que ustedes al ser bendecidos también que puedan ustedes bendecir a otros, ya sea personas grandes, que también ustedes tienen mucha sabiduría, porque a veces aprendemos también de los niños cosas, ¿verdad? O pueden también ser de bendición para otros niños, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra de Dios que tiene Dios para ustedes, ¿verdad? Y Dios quiere lo mejor para ustedes. Entonces, Dios los ama, Dios los quiere, y quiero, por el Día del Niño, que fue el día de ayer, queremos darles un fuerte aplauso.
Y ahora sí pueden ir a degustar sus pizzas, adelante. Bueno, hoy vamos a ver un tema que Dios me puso en mi corazón desde el lunes o el martes y no sé, lo puso así como algo especial, porque siempre hemos visto mensajes acerca de hombres en la Biblia, ¿no? Vemos pasajes de la vida de David, pasajes de la vida de Josué, vemos pasajes de la vida de, no sé, de Job, pero en algunas ocasiones, que no son tantas, se mencionan pasajes de la Biblia acerca de aquellas mujeres que también fueron de bendición para otras, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a ver el libro de Ruth, y a mí me pareció una historia muy interesante porque a la vez yo también estuve aprendiendo mucho cuando estuve revisando todos los apuntes y cuando estuve leyendo el libro de Ruth. No es un libro muy grande, son 2 páginas, si acaso 3, son 4 capítulos que se pueden leer en, no sé, en 20, 25 minutos, pero si vemos, puede parecer una historia muy sencilla, pero con un trasfondo muy fuerte, muy poderoso, con un mensaje muy poderoso para sus vidas, con un mensaje profundo para sus vidas, un mensaje inspirador para sus vidas también, un mensaje lleno de amor, lleno de tenacidad por parte de Ruth. Y a pesar de todo el entorno social que se vivía en ese momento y de dónde se desarrolla la trama, podemos ver una historia impactante en la vida de Ruth y en la vida de todos los personajes que en ese momento aparecen. Y vemos un libro que, aunque pequeño, por muy pequeño que sea, es un libro importante por el trasfondo espiritual y por el trasfondo que iba a tener posteriormente hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de veras que inspira. Yo creo que más de alguno ya ustedes, o más de alguna de ustedes ya lo ha leído, y vemos aquí cómo Dios hace su voluntad a través de personas que a veces pues ni siquiera lo conocen, pero cómo Dios en su infinita misericordia pues Él es piadoso, ¿verdad? Y hace volver aún a las personas que no lo conocen a sus pies, ¿verdad? Es una historia realmente que Dios me puso en mi corazón. No sé si el lunes yo revisando algunas notas dije, va a ser el mensaje del día domingo, y pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, quiero empezar con una alabanza para animarnos y que no estén tristes y que su corazón se alegre un poquito. Si se pueden poner un poquito de pie también. Y a veces, miren, abran su corazón con toda libertad, no les dé pena de cantar. Es más, bueno, si no saben la canción, obviamente, porque todavía no las ponemos, todavía me falta mucho que trabajar en ello, pero ustedes dejen sellar por el Espíritu Santo, ¿sí? No que Dios les dé esa libertad de poder amarlo, de poder bendecir sus vidas, ¿verdad? A pesar de todas las caras que tengamos, dense esa oportunidad de que Dios pueda inspirarlos, que Dios llene su corazón con el Espíritu Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos.
Santo, 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 yo quiero verte. Esta canción más que nada se refiere a que nos abra los ojos espirituales, ¿verdad? No los físicos, sino que Dios nos puede abrir nuestros ojos espirituales y ver cosas que en lo físico no vemos, ¿verdad? Sino que muchas veces cuando Dios entra a nuestro corazón, sabemos que todo esto es espiritual y a veces Dios nos da la capacidad de discernir cosas en lo espiritual, y eso es lo que trata esta canción, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dice, yo quiero verte, dice, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Es algo que no podemos ver, pero si Él nos abre los ojos espirituales, sabemos que ahí está, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Sí, Señor, que hoy en esta tarde, Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para ver, Señor, y oír lo que tú tienes preparado para nosotros, Dios. Que tu palabra, Señor, entre a nuestras mentes y baje a nuestro corazón, Padre, y que lo pongamos por obra, Dios. Que seas tú, Señor, el que habla hoy en esta tarde, Padre, por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, Señor, y que nos vivifique, Señor, que nos traiga vida, Señor, que nos traiga paz a nuestro corazón, Señor, que nos traiga paz a nuestra alma, tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, amén, Señor. Jesús. Miren, si gustan abrir su Biblia en el libro de Ruth, ahí es donde vamos a ver toda la trama el día de hoy. A lo que voy a compartir hoy le puse el título de El amor sincero y la bondad tendrán recompensa. Y vamos a ver al final de la historia cómo es cierto, cómo el amor y la bondad al final tiene su recompensa, ¿verdad? Todo cuando nosotros hacemos las cosas con agrado y con amor, como si estuviéramos trabajando para Dios, al final de cuentas, aunque nadie vea lo que estás haciendo en ese momento, no veo aquí a Liz, lo voy a hacer un poquito para acá, aunque tú no veas lo que tú estás trabajando en algo, pero tú ves que
que a lo mejor nadie te reconoce por tus logros o por lo que tú estás sintiendo que estás haciendo, por el esfuerzo que tú estás haciendo, a lo mejor dices, híjole, nadie me reconoce, pero siempre va a haber alguien que se fija en lo que estás haciendo, siempre va a haber alguien que te reconozca y siempre viene la recompensa, ¿verdad? Yo he tenido experiencias así y cuando menos lo esperas, alguien te felicita, alguien te dice una palabra de aliento y con eso es suficiente para seguir adelante, ¿verdad? Porque también es importante que a veces nos den una palabra de aliento, ¿verdad? Que reconozcan el trabajo que nosotros estamos haciendo en casa, en el trabajo mismo. Entonces, y todo eso cuando uno lo hace con amor, con sinceridad, y van a venir recompensas, pero también van a venir recompensas por parte de Dios cuando hacemos las cosas como si fueran para Él, ¿verdad? Como si estuviéramos trabajando para Él, porque al fin y al cabo Él es el que nos da la provisión. Sí, cierto, o sea, de dónde tienes tu salario de tu trabajo, pero al final de cuentas la fuente de todo viene de Dios, ¿verdad? De ahí es donde viene todo. Otras personas son bendecidas para que nosotros podamos ser bendecidos también, ¿verdad? Yo en mi trabajo, gracias a la bendición que ha llegado ahí a la dueña del negocio, pues yo también puedo ser prosperado. ¿Por qué? Porque hay trabajo y tengo un trabajo. Pues así en todos los casos, ¿verdad? Y mi trabajo me gusta y lo hago con amor y lo hago con pasión y si hay que quedarse un poquito más, pues se queda uno. ¿Por qué? Porque pues es parte del trabajo. Además se compensa con momentos o momentitos en que tiene uno un break y no hace uno nada, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo así todo en amor. Estamos viendo el día de hoy el tema de Ruth. Miren, después del libro de Jueces, en el libro de Jueces se desarrolla la siguiente historia, así a grosso modo. En el libro de Jueces vemos ya en los últimos finales a Josué. ¿Se acuerdan quién fue Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. ¿Me regalas poquita vuelta? Sí. Moisés fue el sucesor de Moisés, a quien se le había prometido que iban a tener la tierra prometida, pero Moisés no logró ver ese sueño, sino el sucesor fue Josué, ¿verdad? Y Josué entra a la tierra de Canaán y lleva el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, pero en ese momento también ya muere Josué. Cuando muere Josué, el pueblo de Israel pues quedan como a la deriva y empieza a haber ahí un caos. Cada quien hace lo que quiere, empiezan a irse hacia dioses paganos, empiezan a alejarse de las leyes de Dios y entonces empieza a haber un caos ahí en el pueblo de Israel. Y esto se desarrolla más o menos en Judá, ¿verdad? En Belén y en toda esa tierra. Al morir Josué, entonces todo esto pasa. Y esto es muy parecido también a nuestra sociedad, como estamos viviendo también hoy por hoy una sociedad muy caótica, ¿verdad? Con muchos problemas. Entre una ciudad, entre más crece, hay muchos más problemas difíciles de controlar. Pero no solo eso, sino que también la gente se desenfrena, ¿verdad? La población se desenfrena y en vez de hacer lo bueno, lo correcto, pues siempre se van a hacer siempre lo malo, que es lo más fácil de hacer. Esto mismo sucedía en este tiempo. En este libro de Jueces, pues el pueblo se desenfrena, se desordena, y a causa de eso Dios dice, ok, si van a ir tras dioses paganos y si se están desenfrenando, entonces está bien, yo me aparto mi vista de ustedes. Y eso hace que haya guerras, que haya guerras civiles entre los pueblos y con otros pueblos que estaban allí alrededor también. Y entonces dice aquí la historia que hay una hambruna en Judá, ¿verdad? Hay una gran hambruna. Y entonces aquí nos habla acerca de unos personajes que es Elimelech y su esposa Noemí. Vamos a abrir la palabra ahí en Ruth 1. Ajá. Y entonces, a grosso modo, eso es lo que se desarrollaba en ese momento. Dice, aconteció en los días
que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón eran Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Dice aquí la palabra que a causa de esa hambruna, Elimelech y Noemí y sus 2 hijos parten de ahí, de esa tierra, ¿verdad? De la tierra del pan, si decía Belén. Se van a causa de esa hambruna. Ellos no se quedaron, no se esperaron, se desesperaron y se fueron al otro lado del Mar Muerto, ¿sí? A la región de Moab. Y los moabitas, pues era una región donde había dioses paganos, donde también la gente se desenfrenaba y pues eran en cierta forma también enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Moab en ese momento era más próspero porque ahí sí había comida, ahí sí había que cultivar y cosechar. Mientras que acá en Judá, en Belén y en toda esa región, a causa de todo ese desenfreno, descuidaron todo eso, Dios se apartó de la vista de ese pueblo y entonces hubo esta hambruna. Y ellos se fueron. Elimelech agarró a su esposa, a Noemí, agarró a sus 2 hijos y se van a la región de Moab, ¿verdad? Y habitan ahí se quedan. Dice que más o menos pues todo este relato se da a causa de la rebelión y el fracaso pues del pueblo de Judá, de Belén. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Al tiempo, dice aquí la palabra, que al tiempo se muere Elimelech, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver ahorita. Dice aquí la palabra. Dice, Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Dice, pero que con el tiempo murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dice aquí la palabra que después de que muere Elimelech también mueren los 2 hijos, ¿verdad? La Biblia no dice nada, no dice por qué murieron, ni por qué murió el padre, ni por qué murió la madre. Pero si leemos un poquito las escrituras, dice aquí que probablemente, que quizás el éxodo que hicieron ellos de Belén hacia Moab llevó la muerte a Elimelech. ¿Por qué? Primero, porque desobedeció a Dios al no consultarlo si debería ir o no a esa tierra de Moab, una tierra donde había dioses paganos, ¿sí? Y yo me acuerdo aquí en esta historia, ¿se acuerdan también cuando yo les conté acerca de cuando salimos de Zamora y que salimos a otra tierra y que no nos fue nada bien? Fue a causa también probablemente de eso. ¿Por qué? Porque en tiempo de dificultad muchas veces no consultamos a Dios y a veces hacemos nuestra voluntad y creemos que nos va a ir bien. Y claro que queremos nosotros que nos vaya bien porque esa es una de las razones a veces por las cuales emigramos a otro lado, ¿no? Que nos vaya bien. Pero muchas veces cuando nosotros ya conocemos de la palabra, lo primero que queremos o que debimos de haber hecho era haber consultado a Dios. Señor, ¿qué tú quieres de nosotros en esta crisis? ¿Por qué estamos pasando por esta crisis? Y si estamos pasando por algo, por una prueba que tú nos estás dando o que tú nos estás haciendo pasar, entonces dinos cuál es, o revélanos cuál es el motivo. Y si no nos lo revelas, entonces, Señor, danos tu bendición para poder seguir adelante, ¿sí?
Y entonces nosotros comprendimos eso, que cuando nosotros a veces tomamos decisiones así desesperadas, decisiones tan arrebatadas, muchas veces las cosas que nosotros queremos o los objetivos que nosotros queremos muchas veces no nos resultan, sino nos resultan totalmente desfavorables, ¿verdad? Y eso es lo que aquí dice la palabra, que eso fue una de las causas por cual Elimelech murió, probablemente, ¿verdad? El haber desobedecido a Dios. No dice exactamente qué fue, pero es lo que se deduce, ¿verdad? Y así nosotros también, fue la experiencia que tuvimos. Nosotros quisimos progresar en otra tierra que no era la nuestra, pero bueno, no fue así al grado, al grado que nosotros queríamos, ¿verdad? No nos fue tan mal, pero no era lo que nosotros queríamos. Y así salimos nosotros desesperados, con temor. Y así fue la familia de Elimelech y Noemí. Salieron huyendo de la hambruna, del temor, del qué dirán. O sea, a lo mejor ellos ya no, aunque tenían tierras, aquí dice la palabra, es que tenían una heredad, una tierra, pero en ese momento había una hambruna, ¿verdad? Había una crisis y ellos así salieron. Después dice acerca de que los dos hijos también murieron. Se casaron ellos con Orfa y con Ruth, que eran moabitas, ¿verdad? Y al casarse con ellos, eran mujeres también de un pueblo pagano. Y aquí dice las escrituras que ellos no se debían de mezclar con gente de otros pueblos, que tuvieran dioses paganos, con otras, pues con otras costumbres, que no fueran las que tenían los del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, dice que también la desobediencia y al casarse ellos con esas mujeres, pues también tuvieron que morir. Eso es lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice entonces, después ya si seguimos leyendo, entonces se quedan viudas las tres. Se queda viuda Noemí, que es la suegra de Orfa, y se queda también viuda Ruth. Se quedan las tres mujeres viudas, ¿verdad? Dice, las cuales tomaron para sí mujeres, ya se llaman, y murieron también los dos, Malón y Quelón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí. Dice aquí la palabra de Dios que entonces Noemí y sus dos nueras se levantaron y fueron a los campos de Moab. Fueron a los campos de Moab pues a trabajar, a recoger la cosecha para poder comer. Pero ya estando ahí en los campos, dice entonces que Noemí oyó que ya había prosperado la región de Judá, que ya había pan allá, que ya Dios estaba con el pueblo, y entonces que la hambruna ya había pasado, ¿verdad? Originalmente vemos aquí que Noemí no se regresa por la convicción de regresar, sino más bien por el interés de que ya la crisis había pasado, y entonces ella, siendo extraña a su pueblo, más bien siendo ella extraña en un pueblo que no conocía y que tenía otras costumbres paganas, pues también lo obvio era que ella quería regresar, ¿verdad? Sí, a Israel, ¿verdad? A Judá, a Belén, a sus costumbres. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahí les dice Noemí, hey,
yo me voy a regresar a Judá, pero ustedes quédense, aquí quédense. Si quieren no me sigan, aquí quédense ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad ella ya no tenía nada que hacer con Noemí, con su nuera, con su suegra, pero él ya no tenía nada que hacer con ella. Entonces dice, pues quédense ustedes. Dice, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Por qué dice con los muertos y conmigo? Porque a pesar de que habían desobedecido, de haber salido de la tierra del pueblo de Israel, se habían ido a esa tierra, a la tierra de Moab, así habían desobedecido a Dios, pero aún Dios había tenido misericordia de ellas al haberles dado alimentos, ¿verdad? Todo ese tiempo, alrededor de 10 años, aquí dice la palabra de Dios. Dice, entonces, Dios haga con ustedes también, que Dios tenga misericordia de ustedes, así como lo hizo conmigo y con mis hijos, con mi esposo. Entonces, así haga Jehová con ustedes. Y entonces, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijos míos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos que en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, por que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí, o contra mí. O sea, Noemí las estaba convenciendo que se quedaran, y les decía una razón, les decía, es que yo ya no tengo más hijos para que ustedes se casen con ellos, es que yo ya soy vieja para tener hijos, no puedo. Y aparte de esto, Dios ha estado contra mí. Y si ella pensaba que estaba Dios contra él, ¿por qué? Porque pues ya se le había muerto su esposo, se le habían muerto sus 2 hijos. Y entonces, dice, y aparte Dios está contra mí. Mejor quédense ustedes en su pueblo. Quédense. No me sigan. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Dice, mas Ruth se quedó con ella, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver cómo Ruth, al quedarse con Noemí, con su suegra, vemos un detalle. Orfa se queda allí en Moab, pero Ruth insiste, ante tanta insistencia, Ruth se queda con su suegra. ¿Qué sería lo que le inspira a Ruth para que se quede con Noemí? ¿Qué enseñanzas le pudo haber enseñado o tuvo Noemí para con las dos en este caso? Pero una de ellas fue la que asimiló más las enseñanzas de Noemí. ¿Qué fue lo que le inspiró? A lo mejor Ruth también, Ruth ya estaba enfadada de servirle a dioses paganos que no veía nada de próspero en ellos. A lo mejor Ruth se vio muy inspirada en las palabras de Noemí, dándole a conocer a Dios, ¿verdad? Que Dios tenía esperanza esperanza y misericordia para con todos. A lo mejor eso fue lo que le inspiró las palabras de Noemí hacia Ruth, que tenía un Dios fiel, que tenía un Dios misericordioso, ¿verdad? A lo mejor eso fue lo que le inspiró a Ruth para que Ruth se quedara con Noemí y ésta la siguiera. Dice, en el 15 vemos, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y en el 16 vemos, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Todas estas palabras le dijo Ruth a Noemí. A donde vayas, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces era lo que les comentaba yo hace rato. ¿Qué fue lo que inspiró Noemí hacia Ruth para que Ruth empezara a tener una gran fe en un Dios que no conocía? ¿Verdad? Pero aparte de eso, ¿qué fue lo que le inspiró también de parte de Ruth hacia Noemí? Era un amor tan grande por su suegra, ¿verdad? Ahí vemos cómo Ruth, aparte de dejar a sus dioses paganos atrás y tener una nueva vida en un nuevo Dios, vemos también cómo el amor de Ruth hacia su suegra Noemí hace que ella la siga, ¿verdad? Es por eso que aquí vemos cómo ese carácter de Ruth se fortalece, y casi yo estoy seguro, casi como dice aquí la escritura, casi estoy seguro el haber conocido de parte de Noemí a un Dios fuerte, a un Dios misericordioso y a un Dios amoroso, eso fue lo que le inspiró a Ruth a seguir a Noemí, ¿verdad? Tener confianza en Dios, a no dejarla sola. Vemos cómo se entrelazan esta historia entre la nuera y la suegra, ¿verdad? Y vemos que ellas salen derrotadas de Moab hacia el pueblo de Judá. Salen derrotadas porque pues se van sin nada, absolutamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, que llegamos sin nada a un lugar, con las manos vacías? Pero también al paso del tiempo, como vemos, Dios nos prospera de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero siempre Dios nos va a prosperar, siempre Dios nos va a proteger, siempre Dios va a tener misericordia de nosotros. Es por eso que nosotros estamos aquí, por la gracia y por la misericordia de Dios. No hay otra explicación, ¿verdad? Que alguien de momento te inspire una palabra y que esa palabra se haga viva en tu vida, porque así es. Ya cuando tú empiezas a buscar de Dios y que Dios empieza a redarguir tu corazón, tu mente, tu corazón, entonces es porque esa palabra se está haciendo viva en tu vida. No sé si sea algo de redundancia aquí, pero es cierto. Porque una vez que conoces del Señor, entonces ya es difícil de que lo dejes. Huyas a donde huyas y vayas a donde vayas, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Te escondas donde te escondas, Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar en tus pensamientos, en tu corazón. Miren, y a veces los propósitos de Dios son más grandes que lo que nosotros queremos hacer. Y vemos en la historia, por ejemplo, de Jonás, que por más que él quería huir y no quería hacer las cosas que Dios le mandaba, y él hizo siempre lo que quiso, pero siempre hubo un motivo, hasta que se lo tragó el pez y lo escupió ahí en la tierra de Nínive, donde tenía que él llevar la palabra. Se embarca y ahí estando en alta mar hay una tormenta, y entonces pues todos extrañados le dicen a Jonás: hey, ¿tú por qué duermes si ves que la tormenta está aquí tremenda? ¿Cuál es tu Dios que nos está haciendo esto? Y lo agarran y lo avientan al mar. Él no quería ser bajado del barco, él quería continuar ese viaje, pero las circunstancias de esa tormenta hicieron que los demás, ¿cómo se llaman? Todos los que andan en los barcos, todos los marineros, todos los marinos, lo agarraron, lo aventaron al mar.
y no quería ir, y el pez lo llevó a donde no quería, o sea, agarró la ruta difícil, pues, ¿verdad? Y así a veces nosotros andamos así, agarramos rutas difíciles para llegar al mismo punto, ¿verdad? Entonces, así es Dios con nosotros. Una vez que nosotros lo conocemos y empezamos a depender de Él, ya no lo podemos dejar. Y a veces nos queremos separar, pero Dios vuelve y nos vuelve a recibir con brazos, con cuerdas de amor, como dice una canción, ¿verdad? Así es, con sus brazos abiertos. Y bueno, por la pura misericordia aquí estamos, por la pura misericordia de Dios. Y así fue la vida de Ruth, ¿verdad? Inspirada por su suegra. Por eso yo me pregunto, todas esas cosas inspiradas, que Noemí le platicaba a Ruth acerca de su Dios, eso fue lo que le inspiró para ella dejar sus dioses paganos. Y entonces dice, a donde tú vayas yo voy, al pueblo que vayas yo de ahí soy, y al Dios que tú sigas, ahí iré, ahí yo estaré. Entonces hablamos que Ruth empieza a tener un testimonio de fe también, ¿verdad? Aquel Dios que nosotros no lo podemos ver, pero sabemos que ahí está. Es un testimonio de fe. Es un testimonio de fe que sabemos que por su palabra fueron constituidos el universo y todo. No lo vemos, pero aquí está su obra. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? No vemos a ese Dios físicamente, pero si nosotros nos vemos a nosotros mismos y somos una obra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues podemos hablar, podemos ver, podemos pensar, a diferencia de los animales, ¿verdad? Podemos relacionarnos, podemos sentir amor, ¿verdad? Podemos sentir misericordia también. Por eso dice también ahí en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Dios pone esos atributos de Él en nosotros también. Y al final somos sellados con su Santo Espíritu. Por eso en eso reconocemos que somos hijos de Dios, en que somos sellados con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y entonces dice, en el 1:17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense cómo se sentía ella tan derrotada. Se sentía tan derrotada de haber regresado sin nada ahí a su pueblo del qué dirán. Viuda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las mujeres pasaban a una segunda categoría, para empezar. En ese tiempo, si eran viudas, pues más, ¿verdad? No tenían tanta importancia, ¿verdad? Y aparte, viudas solas. Entonces, ¿cómo llegaron ellas? Y más, ¿cómo llegó Noemí? A tal grado que decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amargura. Es por eso que es tan importante hoy por hoy saber qué nombre les van a poner a sus hijos, porque el nombre también determina muchas cosas para nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que no sabíamos, pero ahora ya lo sabemos. Entonces dice, no me llamen Noemí más, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque siento mucha amargura por todo lo que me pasó. Vengo derrotada, viuda, sin dinero. Y no sabía, aparte, lo que iba a acontecer ahí. A lo mejor iba a ser menospreciada.
por la demás gente, ¿no? Y al saber que venía de un pueblo de dioses paganos aparte, o sea, ahí traían muchas cosas en sí, ¿verdad? No era nada más que se devolvieran. Y luego dice Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth a Moab. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea, ya había pasado la hambruna y ellas ya llegaron en un momento también muy, muy clave, pues, para que el giro de sus vidas diera vuelta a 180 grados. Entonces, miren lo que dice después. Ruth recoge espigas en el campo de Boz. Dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Aquí vemos que la acción o la actitud de Ruth no fue una actitud de, híjole, pues ya llegamos todas derrotadas, sin dinero, sin nada, sino que la actitud de Ruth, ¿cuál fue? Luego a ponerse a trabajar, porque sabían que no tenían para comer. Y dice, te ruego que me dejes ir a recoger del campo comida. Esa actitud de Ruth fue una actitud muy buena, porque se dice entonces que era una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Que no se quedaba a ver qué le llegaba, sino que era una actitud con muchas ganas de salir adelante, de seguir adelante, ¿verdad? Y vemos aquí que, miren, a veces Dios nos pone cosas en nuestro camino para que nosotros podamos ser bendecidos, ¿verdad? Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, y es lo mismo que le pasó a estas dos mujeres. Ellas llegaron sin nada, pero entonces la actitud y la fe de Ruth, miren qué es lo que pasa después, que Dios las empieza a prosperar, ¿verdad? De algo que no se imaginaban. Dice que llegaron a un campo donde un pariente del esposo de Noemí, de Elimelech, tenía unas tierras, y justamente ahí es donde Ruth fue a recoger aquí. Vamos a ver aquí dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que en aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento.
Entonces vemos aquí cómo ella se esforzaba por recoger espigas, por recoger alimento. Pero entonces aquí aparece Boaz. Y Boaz es como si fuera para nosotros, hagan de cuenta que es como si fuera un redentor para Noemí y para Ruth. Es como el redentor, es como Jesús para nosotros, nuestro redentor, ¿verdad? Que de la noche a la mañana nosotros andamos sin Dios y andamos a la deriva, y de repente llega y alguien nos habla de la palabra o conocemos algo que nos inspira a escudriñar un poco o mucho de la palabra, y entonces se nos aparece Jesús en la Biblia y es nuestro redentor, ¿verdad? Aunque no nos lo imaginamos, aunque no fuera así, pero llega en el momento en que más nos lo necesitamos, por las circunstancias que estemos pasando, pero Dios siempre llega en el momento en que más lo necesitamos. Y es aquí vemos ese Boaz. Si hacemos una analogía, es como si fuera un pariente redentor para Noemí y para Ruth, porque al final de cuentas, pues los tres eran parientes ya, ¿verdad? De alguna u otra manera. Miren, vamos a ver si nos vamos un poquito. Veamos cómo Ruth es protegida. Si vamos al Salmo 36:7, Santi, si lo puedes poner. Salmo 36. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vemos aquí cómo Ruth de alguna manera cayó. Dios le puso a ese pariente para que cayeran bajo una protección, ¿verdad? Para que ellas que andaban o que llegaron sin nada, de alguna manera Dios fue misericordioso con ellas. Y es así Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan, ¿dónde? Bajo la sombra de tus alas. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, ¿dónde nos vamos a ir? Bajo la sombra de sus alas. Ahí es donde tenemos que morar nosotros, bajo la sombra de sus alas. Si vemos también en Efesios 2:12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, sin Cristo y sin Dios. Pero hay una esperanza, tenemos una esperanza, es la esperanza que Ruth tenía en este momento. Ella aparte echó a andar su fe. La fe también hay que activarla, hay que echarla por obra. Ella, en cuanto llegaron ahí sin nada, echó su fe a andar y se puso a trabajar. Y dijo, ya mis dioses paganos se quedaron allá. Mi marido murió, ya también se quedó allá. Mi familia se quedó allá. Y entonces, por fe, yo ya vengo ahora aquí, con una esperanza. Vemos que ya hay una fe en ella, ¿verdad? Y la fe la hace activarse y se pone a trabajar, pero también al momento ella también tiene una esperanza de que ellas van a salir adelante, de que Dios las va a prosperar, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros buscamos, de que Dios nos prospere, ¿verdad? Acorde a su voluntad y acorde también a sus propósitos. Si Dios quiere que el día de mañana alguno de nosotros se saque la lotería, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero para hacer bendición para otros también. Digo, por poner un ejemplo burdo, pues, pero Dios nos puede prosperar en muchas cosas, ¿verdad? Nos puede dar sabiduría, nos puede dar, no sé,
Dios nos puede sorprender con tantas cosas, pero aquí vemos cómo Ruth pone a andar su fe, cómo se pone a trabajar, pero también cómo ella, dice, fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. O sea, ella fue con una esperanza, pero aparte también fue con una humildad, porque ella se fue. Miren, aquí lo que dice la palabra de Dios, que la gente de otro pueblo que no fuera de Israel sí podía cosechar, pero después, miren, vamos a esa parte. Dejen ver si veo el. Miren, en Deuteronomio 23:3. Ok, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, sino hasta una 10ª generación. Entonces los moabitas estaban así como que sí, los israelitas tenían sus leyes bien establecidas. Entonces, una de las condiciones es que ellos no podían trabajar como los demás segadores, sino que tenían que esperar a que todo lo que sobrara ahí, ellos podían recoger. Pero así lo mandaban, o sea, sí podían tener alimento, pero hasta que todo estuviera cosechado, y lo que quedara, la gente extranjera que no era del pueblo de Israel, ellos podían recoger ese alimento. Entonces ella sabía perfectamente en qué pueblo estaba también, y por eso aún así ella va con esa esperanza a recoger lo que había quedado. Bueno, seguimos. Ahí vemos que entonces se activa su fe, hay una esperanza, y vemos cómo Dios empieza a prosperarla, miren. Y luego dice: y el criado mayordomo de los segadores, en el 2:6 de Ruth, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta la hora, sin descansar ni aún por un momento, o sea, desde la mañana hasta la noche, sin descansar. Dice en el 8: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vos sabía perfectamente que ella estaba desprotegida y que iban con miedo a trabajar, ¿verdad? Entonces por eso le dice a Booz: hey, no tengan miedo, porque Booz sabía que podían ellas ser maltratadas por los demás. Pero ella Booz le dice: no tengan miedo, ven, aquí trabaja conmigo, aquí quédate. Entonces por eso vemos a Booz como un pariente redentor, ¿verdad? Que las protege. Dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Bueno, y aquí vemos esta relación de cómo Booz
la acepta de alguna manera, ¿verdad? Y vos la anima a que se quede y que trabaje con ella, aparte porque conocía la historia de cómo Ruth había sido amorosa con su suegra. Y entonces pues vos también dijo, no, es que yo conozco tu testimonio, yo sé cómo te has portado con tu suegra, yo sé que la has cuidado y yo sé que la has seguido por amor hasta aquí, en una tierra extraña donde no conoces también a nadie. Entonces, por eso halló Ruth gracia ante los ojos de vos, ¿verdad? Después ya dice en lo siguiente que de alguna manera Noemí le dice a Ruth que vaya a buscar a vos para que se case con ella, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, miren, vamos a leerlo aquí rapidito. Y vos le dijo en el 14, 2:14, y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come de tu pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Miren, aquí también lo que podemos ver es que aparte Ruth era de noble corazón, porque siguió exactamente lo que vos le había dicho. Júntate con mis criados, con mis criadas, con mis segadores. Y ella fue sumisa, o sea, fue obediente hasta ese momento, ¿verdad? Yo hoy por hoy, yo reconozco que cada una de ustedes, las que están aquí, han sido como una Ruth, porque se han esforzado, han sido mujeres que se han esforzado, ¿verdad? Que se han esforzado en trabajar, que se han esforzado en sacar adelante a sus hijos, aún ante las adversidades. Ustedes son como esa Ruth también, ¿verdad? Y que han hallado gracia ante los ojos de Dios. Han hallado gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? A causa de que han sido fiel pues para con su familia. Y miren, y Dios no se queda con nada. El esfuerzo que ustedes han hecho, Dios se los va a recompensar. Dios les va a dar. Les puede dar una sorpresa muy grande, ¿verdad? No sé hasta dónde nos pueda llevar Dios. No sé hasta dónde Dios pueda hacer en sus vidas milagros. Pero lo que sí sé es que Dios conoce su corazón de cada una de ustedes.
Dios conoce en el fondo de su corazón, conoce sus pensamientos. Después de todo esto, vemos cómo vos, después de que se entera, porque es pariente, se entera también pues que obviamente la familia de Noemí tiene tierras, ¿verdad? Que Elimelec tenía tierras. Entonces Boaz dice, bueno, voy a adquirir la tierra de ellas para bendecirlas. Y Boaz era también un hombre noble, porque aparte había más parentela de Elimelec, el esposo de Noemí. Y cuando dijo eso, que él iba a adquirir la tierra de Noemí, también mandó traer a otro pariente de ellas y le dijo que si quería él poseer la tierra de Elimelec, y el pariente le dijo que no. Dijo, no, yo no la quiero, porque él sabía que aparte de la tierra que iba a comprar, tenía que quedarse con Ruth. Y ese pariente, el que no quiso esa tierra, por no querer repartir su herencia posteriormente con Ruth, si en caso de que él muriera, le dijo a Boaz, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar con la tierra, mejor quédatela tú. Y entonces así convinieron. Y entonces dijo, bueno, yo voy a comprarle la tierra a Ruth, yo me voy a quedar, a Noemí. Pero acontece también de que le dijo Noemí a Ruth que buscara a Boaz. Y miren lo que pasó aquí en la historia, vamos a ver. Dice Ruth y Boaz en la era, en el 3, Ruth, capítulo 3. Después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Entonces aquí vemos cómo ellos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Dijo, bueno, entonces, pues, quiero que te quedes conmigo, pero antes, como tienes más parientes, tengo que primero avisarles para estar de acuerdo de que quiero quedarme con esa tierra, pero te quiero redimir también, o sea, te quiero conmigo.
Pero si Él te redime, pues te vas a tener que quedar con Él, la tierra y ella. Y dice, bueno, pues haz como tú quieras. Y así convinieron. Y dice que Ruth se salió. Y ya después aquí en el 4 vemos cómo dice, Boaz se casa con Ruth. En el 4, nos vamos a ir hasta el 4, 9. Porque ya se habían puesto de acuerdo ellos y le dijo que el otro pariente que no quería la tierra ni a Ruth, que él se quedara con ella, que la redimiera Boaz. Y en el 9 dice, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, los dos hijos, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Vos puesto, en el 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Bueno, y es aquí cuando se casan. Y miren, saben que gracias por el agua. Gracias por el agua. Miren, para Dios, las cosas de Dios, nunca hay coincidencias en las cosas de Dios. Nunca va a haber coincidencias en las cosas de Dios. O sea, es que coincidí con esto, coincidí con lo otro. No. Cuando Dios tiene un plan, Él lo va a hacer cumplir en nosotros como sea, a costa de lo que sea. Pero siempre Dios tiene ya un plan trazado para cada uno de nosotros. Y Dios cumple sus propósitos de la forma más inesperada. Y por donde menos esperas, Dios actúa. Y después que vemos esta historia que dices, es que es una historia, parece una historia muy bonita, de amor, de fe, de esperanza, de amor, ¿verdad? Y dicen que como dice en el libro, Pablo decía en el libro de Corintios, que el más importante es el amor. Y si vemos por ejemplo aquí bueno, vamos a ver eso a propósito de que pasé por ahí. A ver si vemos en Tesalonicenses 1 al 3. Tesalonicenses 1 al 3. Ahí vamos a ver algo acerca de la esperanza. Primera de Tesalonicenses 1, 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
en vuestra constancia. ¿Qué es? O sea, que debemos ser constantes en esa esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tener siempre esa esperanza de fe, esa esperanza y ese amor. Y miren qué dice aquí, ¿cómo vemos en Romanos 5? Romanos 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y miren, vamos a ver en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Es que Él primero nos amó a nosotros. Antes de que tú y yo amáramos a Dios, Él primero nos amó a nosotros. ¿Sí? Él primero nos amó a nosotros, Dios. Es que yo quiero a Dios porque me da. Es que yo quiero. No. Espérame, es que amamos a Dios porque Él ya de antemano ya nos amó. Desde antes de nosotros. Desde antes, desde el vientre como dicen Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. Entonces Él nos amó primero. Y ya lo demás nos corresponde amar, por eso lo amamos, por eso lo queremos. Y más cuando lo empezamos a conocer. Miren, para mí es un logro estar aquí con ustedes. Yo nunca me imaginé estar compartiendo de la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? En mis altibajos en la vida, menos, porque yo pensé que Dios nunca me iba a redimir. Y aquí estoy compartiéndoles de la palabra. ¿Por qué? Porque es más grande su amor que nosotros tenemos. Su amor es infinito para con nosotros. Es ese mismo amor que Ruth también tenía para con su suegra. Y el mismo amor que yo creo que Noemí también le tenía a Ruth. ¿Verdad? Ahí hubo ese amor que solamente Dios da para con nosotros. Porque solamente por amor podemos amar y compartir a los demás, porque Dios así nos lo da. Entonces, todo esto no es más que por el amor de Dios y el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y miren, les decía hace rato, aquí para Dios no hay coincidencias. Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas, aunque ahorita no lo veamos. A lo mejor el día de mañana, pasado un mes, un año, 2, 3, no sé, los que sean, lo que pase, a lo mejor algo puede ser muy inmediato, a lo mejor en nuestras vidas, pero para Dios no hay coincidencias. Dios tiene un plan trazado para nosotros. ¿Saben por qué? Porque de este casamiento de Boaz y Ruth nació, dice que tuvieron un hijo que le pusieron Obed. Miren, vamos a ver ya al final lo que pasa.
en el 4:13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo y lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Fíjense de quién es padre. Obed fue padre de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre de David. ¿Y saben de dónde viene Jesús? Su genealogía viene de David. Y José también viene de David. Entonces, por eso Dios tenía todo este plan trazado, para que nosotros tuviéramos un Salvador. Y aquí en el 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces Ruth fue abuela de David. Y todo esto pasó en el plan de Dios para que naciera el Redentor. Y ya después vemos cómo María, por eso a Ruth la ponen en ese nivel de Rebeca, de Débora, de Ana y de María. Entonces, como vemos aquí cómo Dios tiene un plan perfecto también para todas sus cosas, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. De donde menos esperemos, o de la persona que menos esperemos, ahí Dios tiene un plan para nuestras vidas. O si conocemos a alguien que a lo mejor ni en cuenta, ahí en esa persona le podemos sembrar nosotros una semilla de fe, de esperanza, ¿verdad? Porque también debemos ser portadores de la bendición que Dios tiene y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene un plan, Dios no se equivoca. Su palabra es perfecta. ¿Verdad? Su palabra es perfecta. Su palabra es vida. Su palabra es de aliento, porque nos va a alentar, estemos caídos, estemos levantados. Si estamos levantados tenemos que adorar a Dios. Si estamos caídos, con mayor razón tenemos que alabar y adorar a Dios. Dios tiene su plan perfecto y sus tiempos son perfectos para con nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo Ruth fue prosperada, cómo hay un encuentro entre la suegra y entre la nuera, ¿verdad? Es un ejemplo de vida, cómo debiera de ser en nuestras familias, ¿verdad? Tomar lo bueno de nuestros familiares, ¿verdad? Tenemos cosas malas, sí, tenemos errores, sí. A veces no somos monedita de oro, pero les aseguro que tenemos más cosas buenas que malas, pero muchas veces nos fijamos más en las malas que en las buenas, ¿verdad? Es como nos decía un amigo, mientras el chango esté dando vueltas y vueltas y vueltas, todo el mundo lo aplaude, pero cuando el chango dé una vuelta, una maroma y se caiga, entonces
ahí, Se le acabó. ¿verdad? Pero aquí vemos todo un ejemplo de cómo debiera ser nuestra relación en la familia, ¿verdad? Y también vemos como una mujer de fe, una mujer con mucha esperanza, una mujer con mucho amor, por medio de ella hay un Salvador que viene de la generación de la genealogía de ellos y nace nuestro Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie para terminar con esto. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta tarde. Por todo. Señor, te doy gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra, Señor, que es maravillosa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo también he aprendido, Señor, más de ti. He aprendido, Señor, de que tu amor, Señor, es infinito, de que tu plan, Señor, siempre es con un propósito muy grande, Señor. He aprendido, Señor, de que nuestros lazos familiares, Señor, deben de ser con mucho amor, Señor, con mucho respeto. Señor, yo te pido que nos des sabiduría, Dios. Te pido que nos des sabiduría, Señor, que nos des misericordia, Señor, que nos des paz, Señor, en nuestro corazón, Señor, en los momentos difíciles, Señor, de nuestra vida, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por toda tu misericordia, Padre, por cada una, Señor, de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, en tu nombre, Dios. Porque es tu palabra, Señor, la que nos trae a nosotros aquí, Señor, hasta aquí reunidos, Señor, ante tu presencia, Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Desde ahí, desde tu lugar, si tú quieres orar y darle gracias al Señor, puedes hacerlo en voz alta, con toda libertad, puedes amarlo, puedes adorar a Dios, puedes exaltarlo, puedes bendecir su nombre. Señor, te doy gracias, Señor, aún por las personas, Señor, que no están aquí con nosotros, pero que tú sabes y conoces los corazones, Señor. Que tú estás, Señor, moviendo esos corazones, Señor. Sí, Señor. Levanta tu voz. No tengas miedo. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Alza tu voz. Levanta tu voz. No tengas miedo. No tengas pena. No tengas vergüenza. Estamos en un mismo sentir. Estamos en un mismo sentir espiritual. Su pensamiento, Señor, extraño, Señor. Que actuemos, Señor, conforme a tu presencia. Oh Dios, sí, Señor, gracias, Padre.
Tú eres nuestra roca, Señor. De nuestro corazón, amén. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro alto refugio, Señor. Te damos gracias, te damos toda la honra, Señor. Toda la gloria, Señor. Es para ti, Dios. Oh, Señor, aleluya, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias te damos, Dios. Gracias, Padre. Bendice también, Señor, todas las personas, Señor, que van a ver esta transmisión, Padre, en Colombia, en Venezuela, en España, Señor, en Estados Unidos, Señor. Sabemos que también, Señor, hay personas que nos están viendo, Señor. Te pido por la vida de Estela, Señor, por la vida de Johanna en España, Señor, por la familia Pavona allá en Colombia, Señor. Te doy gracias también, Señor, por la vida de... ¿Cómo se llama tu familia? ¿Están en Venezuela? Por Olvi, Señor, por su familia, Señor, que tú los prosperes en Venezuela, Señor. Tú sabes también que es una familia esforzada, Padre. Te pido que tú bendigas a esa familia, Señor, que le des trabajo, Señor, y que tú suplas sus necesidades, Dios. Te pido, Señor, también por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, que tu bendición, Señor, y tu paz, Señor, esté con ellos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Proveerles trabajo, Señor, salud, Padre, y sobre todo, Señor, que sus deseos de su corazón, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, sean concedidos, Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor Jesús.